el frío de la cuna. Desde el momento en que vio la luz por primera vez, el pequeño experimentó algo que la mayoría de los niños ni siquiera puede imaginar: el abandono. No fue culpa suya, claro, pero la soledad llegó a él tan temprano que, incluso siendo solo un bebé, pudo sentirla. La cuna, su primer refugio en este mundo, se convirtió en un lugar vacío, frío, un espacio que le prometía seguridad pero que, al mismo tiempo, le retiraba todo lo que necesitaba para sobrevivir: el calor humano. Su madre, la mujer que debió haber sido su refugio, su protección, lo dejó a un lado sin mirar atrás. En un arranque impulsivo de amor por otro hombre, la joven madre optó por salir de su vida. No lo vio como una traición, no pensó en las consecuencias, sino como una decisión momentánea que creía la haría más feliz. Pero al hacerlo, le robó al niño la posibilidad de tener un futuro lleno de amor y seguridad. Aquel niño, con su pequeña alma inocente, no comprendía por qué su madre se alejaba. Solo sentía una ausencia que lo invadía cada vez que los ojos de su madre dejaban de mirarlo, cuando su figura se desvanecía por la puerta, sin explicaciones. El llanto del bebé no era suficiente para retenerla, y a medida que crecía, sus preguntas, sus ansias de entender, aumentaban. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste aquí? Fue su abuela quien lo recibió en sus brazos después de esa partida que nunca podría entender. Su abuela, con la dulzura de una mujer que había conocido los secretos del amor y la vida, lo cuidó con una dedicación que solo una madre de corazón podía ofrecer. Sin embargo, su abrazo nunca fue lo mismo. La abuela lo adoraba, lo mimaba, lo alimentaba, pero no podía reemplazar lo que el niño realmente necesitaba: el calor de su madre, la figura que debía haberlo cuidado con un amor incondicional, la que le prometió estar siempre allí, pero no cumplió. El niño creció rodeado de esa dulce pero incompleta protección, alimentado con los mejores cuidados de su abuela, pero siempre con una sensación de vacío en el corazón. En su mente, la figura de su madre se volvía algo etéreo, como un sueño al que nunca llegaría a aferrarse. Los otros niños en la escuela hablaban con sus madres, se reían con ellas, las abrazaban, pero él solo podía imaginar lo que habría sido sentir ese amor. La rabia comenzaba a tomar forma, aún sin saber cómo expresarla. Con el tiempo, su abuela se convirtió en su figura central, pero él no dejaba de preguntarse por qué las cosas no podían ser diferentes. ¿Por qué su madre había elegido irse? El vacío de la cuna, que en su infancia había sido solo un espacio físico, ahora se volvía un agujero enorme en su corazón. Le dolía que la mujer que debía haberlo protegido se hubiera ido, abandonándolo en esa fría soledad. En sus primeros recuerdos, veía la sonrisa de su abuela, pero también recordaba los momentos en los que, solo en su habitación, sentía el golpe de la ausencia. La abuela le decía que su madre lo amaba, pero el niño no podía comprender cómo alguien que lo amaba podía irse tan fácilmente. Su mente infantil no podía procesar la ironía de aquellas palabras: te quiero mucho, pero me voy. No entendía, no tenía las herramientas para comprender el dolor de la partida, pero sí podía sentir la frustración de no ser elegido, de no ser suficiente. Los años pasaron, y con ellos creció un niño que ya no sabía cómo dejar de extrañar lo que nunca tuvo. La figura materna seguía estando allí, entre sus pensamientos, entre sus sueños rotos, pero siempre inalcanzable. Y cuanto más lo pensaba, más la odiaba, pero más la deseaba. Su amor se transformó en una contradicción: el amor por alguien que no sabía si realmente merecía ser amado, pero que, sin embargo, era su madre. La herida en su corazón nunca cicatrizó, y cada vez que veía a otros niños abrazados a sus madres, una ola de dolor lo invadía, una tristeza profunda que no entendía del todo. A pesar de todo, en los ojos de su abuela, encontraba refugio. Ella, que se encargaba de sus heridas con paciencia, le daba lo mejor de ella misma. Pero la abuela también tenía sus propias batallas, y no podía llenar el vacío dejado por la madre. La dulzura de su abuela nunca sería suficiente para sustituir lo que él sentía como una carencia en su vida. A medida que crecía, la frustración se transformaba en una ansiedad inexplicable. No era una ansiedad por el presente, sino por un futuro que sentía incierto, lleno de huecos, de partes rotas que nunca serían completas. Años después, de manera irónica, el niño se dio cuenta de que el dolor que llevaba dentro no se debía solo a la ausencia de su madre, sino a la constante lucha interna que había ido desarrollando.
se sentía perdido, sin rumbo, y la figura de su madre seguía siendo la culpable de todo lo malo que sucedía en su vida. La falta de su cariño lo había convertido en alguien que no entendía su propio valor, y esa herida seguía abierta, cada vez más profunda. El frío de la cuna, aunque ya no era físico, permanecía con él como una sensación constante de abandono, de desolación. A pesar de que su abuela le ofreció su amor, no era suficiente. Su alma estaba marcada por la indiferencia de una madre que nunca regresó. Y aunque pasaron los años, ese frío nunca desapareció. De alguna manera, el vacío de la cuna se había transformado en un hueco interno que nunca podría llenar por completo. El veneno en mi corazón. A medida que el niño crecía, también lo hacía el vacío en su corazón. No era una tristeza simple, ni una angustia pasajera que los adultos podían calmar con palabras vacías. Era algo más profundo, más oscuro, algo que se alimentaba del abandono y de la ausencia de amor. El veneno en su corazón no era solo un sentimiento pasajero de tristeza, era una marca que se clavó en lo más profundo de su ser, algo que lo moldeó, que lo convirtió en quien era y en quien no quería ser. Desde pequeño, la rabia se fue acumulando dentro de él. Primero, era solo una molestia, algo que no entendía, un enojo que se desbordaba sin causa aparente. Pero, a medida que creció, se dio cuenta de que esa rabia no era solo por lo que le había hecho su madre al irse, sino por la forma en que el mundo le había dado la espalda. La indiferencia de las personas, el desprecio de algunos niños en la escuela, la incomprensión de su dolor, todo lo convirtió en una herida abierta, una cicatriz que nunca sanó. Cada vez que alguien lo miraba como si fuera diferente, como si fuera el chico raro o problemático, el veneno en su corazón se activaba, como si cada palabra hiriente fuera una gota más de ese veneno que se filtraba en su alma. Había algo dentro de él que no podía controlar. A veces, se sentía como si fuera dos personas en una. Por un lado, estaba el niño herido que anhelaba ser comprendido, abrazado, amado. Ese niño que solo quería que alguien lo viera y lo aceptara tal como era, que viera la tristeza en sus ojos y entendiera la razón de su dolor. Pero, por otro lado, estaba el hombre que se estaba formando, el hombre que se había acostumbrado al rechazo y que había aprendido a manejar su dolor de la peor manera posible, ignorándolo y alejándose aún más de los demás. Con el tiempo, esa lucha interna lo fue consumiendo. El veneno que había dentro de él no era solo un sentimiento de impotencia o de rabia, era una transformación. Se empezó a convertir en alguien que ya no confiaba en nadie, que veía el mundo a través de una lente distorsionada. Lo que antes eran pequeños enfados, ahora se convertían en explosiones de furia descontrolada. A veces, las palabras que salían de su boca ni siquiera las reconocía como propias, como si las pronunciara una versión distorsionada de sí mismo, alguien que se había dejado consumir por su dolor. Había momentos en que todo parecía más llevadero. Su abuela, con su ternura y comprensión, era la única persona que parecía estar dispuesta a soportar su dolor. Sin embargo, aunque le ofrecía todo su amor, el niño, ya convertido en adolescente, sentía que nada de eso era suficiente. Le dolía ver cómo el amor de su abuela, aunque genuino, no podía llenar el vacío que su madre había dejado. La culpa lo carcomía. Sabía que su abuela había hecho todo lo posible por cuidarlo, por brindarle un hogar, pero algo dentro de él le decía que no era suficiente. No era el amor de una madre, no era lo que necesitaba, y ese pensamiento lo martillaba a cada momento. La frustración de sentir que nunca sería suficiente lo llevó a buscar otras maneras de lidiar con el dolor. Comenzó a dejarse llevar por la rabia. Encontró consuelo en la oscuridad, en la venganza que, aunque en su mente se veía justificada, no hacía más que envenenar su alma aún más. Cada vez que alguien lo lastimaba, ya no era solo una respuesta pasiva ante el dolor. No. Ahora respondía con furia, con violencia verbal o física. Cada golpe que daba, cada palabra hiriente que pronunciaba, parecía hacerle sentir que, de alguna manera, recuperaba el control sobre su vida, aunque en realidad lo estaba perdiendo aún más. Se hizo una máscara de dureza, una armadura con la que enfrentaba al mundo. Ya no mostraba vulnerabilidad. ¿Para qué? Nadie se lo merecía. Nadie había estado allí cuando lo necesitaba. La gente solo lo veía como el chico problemático, el que no encajaba, el que no sabía cómo comportarse. Nadie entendía su dolor, y nadie parecía dispuesto a hacerlo.
El veneno en su corazón lo había llevado a esa conclusión: nadie lo amaría nunca, y tal vez, él tampoco merecía ser amado. En sus momentos más oscuros, sentía que el veneno había consumido su alma por completo. La rabia se mezclaba con una tristeza profunda, pero también con una sensación de poder. Era un poder destructivo, pero poder, al fin y al cabo. A través de sus actos de rebeldía y furia, sentía que estaba tomando las riendas de su vida, como si cada golpe, cada palabra cruel, fuera una forma de decirle al mundo que ya no era débil, que ya no necesitaba el amor de nadie, que ya no iba a depender de nadie para sobrevivir. Pero dentro de todo ese caos, aún había algo dentro de él que le susurraba que no quería ser así. A veces, cuando estaba solo, en silencio, podía escuchar la voz del niño que una vez había sido, ese niño que deseaba ser amado, comprendido, aceptado. Y en esos momentos, el veneno se hacía más fuerte, como si le dijera: no hay vuelta atrás. Ya no puedes volver a ser ese niño. Ya no puedes confiar en nadie. Y así, cada día se iba sumergiendo más en ese ciclo de autodestrucción. Cada vez que se enfrentaba a alguien, ya no era solo el enojo lo que sentía, sino la necesidad de vengarse. No solo de aquellos que lo habían herido, sino del mundo entero. El veneno en su corazón no era solo un sentimiento de rabia. Era una venganza contra todo lo que había sido, contra todo lo que nunca obtuvo, contra todo lo que había perdido. Era un veneno que lo transformaba en alguien que no quería ser, pero que, al mismo tiempo, no sabía cómo dejar de ser. El veneno se estaba apoderando de él, lo estaba consumiendo por completo. Y mientras él luchaba por encontrar una salida, el mundo seguía girando, indiferente a su dolor. Nadie sabía que, en su corazón, la lucha más grande que estaba librando no era contra los demás, sino contra sí mismo. Una lucha que lo desgarraba por dentro, entre el deseo de encontrar la paz y la necesidad de destruir todo lo que tocaba. El veneno seguía fluyendo por sus venas, alimentando su ira, su tristeza, su desesperanza. Pero algo, en lo más profundo de su ser, sabía que este camino no lo llevaría a la paz que tanto deseaba. Sin embargo, aún no estaba preparado para enfrentar esa verdad. La lucha continuaba, y el veneno seguía corriendo sin freno, una parte de él que ya no sabía cómo detener. La búsqueda del amor perdido. El amor es una necesidad humana, un anhelo que puede tomar muchas formas, pero para él, era como un espejismo. Desde que tenía memoria, su vida había sido una búsqueda interminable de algo que nunca parecía alcanzar. No era solo el amor romántico, aunque también lo deseaba. Era algo más fundamental, un amor que llenara los vacíos, que le diera paz, que lo hiciera sentir que realmente pertenecía a este mundo. Pero cuanto más lo buscaba, más parecía alejarse de él. Desde joven, buscó el amor en los lugares equivocados. Sus primeras relaciones estuvieron marcadas por la inseguridad y la necesidad desesperada de validación. En cada mirada, en cada caricia, trataba de encontrar algo que llenara el hueco que su madre había dejado. Pero esas relaciones eran como fuegos artificiales, brillaban intensamente durante un breve instante, solo para desvanecerse en la nada, dejando un vacío aún más profundo. Había algo en su forma de amar que asustaba a las personas. Su intensidad, su necesidad, su vulnerabilidad oculta tras una fachada de dureza, todo ello creaba una tormenta que pocos podían soportar. Cuando amaba, lo hacía con todo su ser, como si cada relación fuera la última oportunidad de redimirse, de probar que no estaba condenado al desamor. Pero esa misma intensidad se convertía en su perdición. Temía tanto ser abandonado que, sin darse cuenta, empujaba a las personas lejos de él. En el fondo, sabía que su manera de buscar el amor estaba mal. No se trataba de amar a alguien más, era una lucha interna, un intento desesperado por amarse a sí mismo, algo que nunca había aprendido a hacer. Cada vez que una relación fallaba, no culpaba a la otra persona, se culpaba a sí mismo. Se decía que era incapaz de ser amado, que había algo roto en su interior que nadie podía arreglar. Esa autocrítica, ese veneno que llevaba dentro, solo alimentaba más su sensación de soledad. Con el tiempo, comenzó a ver el amor como un juego, uno que estaba destinado a perder. Si el amor nunca iba a quedarse, ¿por qué tomárselo en serio? Así fue como empezó a utilizarlo como una herramienta de control. En lugar de entregarse, comenzó a manipular.
Aprendió a decir lo que las personas querían escuchar, a mostrar una versión encantadora y confiada de sí mismo, aunque por dentro se sintiera vacío. Descubrió que podía atraer a las personas fácilmente, pero nunca dejarlas entrar realmente. Era su forma de protegerse, de asegurarse de que nunca más sentiría el dolor del abandono. Sin embargo, cada vez que dejaba a alguien atrás, una parte de él se rompía un poco más. Sabía que lo que hacía no estaba bien, pero no podía evitarlo. Había construido una armadura tan gruesa que no podía recordar cómo era mostrarse vulnerable. El amor, que una vez había sido un anhelo puro, ahora era un campo de batalla. Y aunque a veces ganaba, las victorias siempre sabían a derrota. Un día, mientras miraba al techo de su habitación, comenzó a reflexionar sobre su vida. Había pasado por muchas relaciones, pero todas terminaban de la misma manera, en ruinas. ¿Era realmente incapaz de amar? ¿O simplemente tenía demasiado miedo de intentarlo? Recordó a su madre, el primer amor que perdió. Pensó en cómo ese abandono había moldeado su percepción del amor, cómo le había enseñado que las personas que deberían quedarse siempre se iban. Y se preguntó, ¿es esto lo que quiero para el resto de mi vida? La búsqueda del amor perdido no era solo un intento de encontrar a alguien que llenara sus vacíos. Era un intento de reconciliarse con su pasado, de encontrar un sentido de paz que lo eludía desde que era niño. Pero para lograrlo, tendría que enfrentarse a sí mismo, a sus miedos, a su dolor. Tendría que derribar las barreras que había construido y permitir que alguien viera la verdad de quién era, con todas sus imperfecciones. Había una parte de él que todavía creía en el amor. Aunque era pequeña y frágil, estaba allí, como una chispa en medio de la oscuridad. En sus momentos más oscuros, esa chispa le recordaba que aún era posible cambiar, que aún había tiempo para sanar. Pero la pregunta era, ¿tendría el valor de intentarlo? En los días que siguieron, decidió dar un paso hacia el cambio. No sabía por dónde empezar, pero sabía que no podía seguir viviendo de la misma manera. Comenzó a buscar respuestas en los libros, en la terapia, en conversaciones sinceras con su abuela. Aunque el camino era difícil, cada pequeño avance lo acercaba más a la verdad que había estado evitando. El amor que buscaba no podía venir de alguien más. Tenía que encontrarlo dentro de sí mismo. La búsqueda del amor perdido era, en realidad, la búsqueda de su propia identidad. Era un viaje hacia la aceptación, hacia el entendimiento de que no era responsable de las acciones de su madre, pero sí de las suyas. Y aunque el camino estaba lleno de obstáculos, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había esperanza. El amor que tanto anhelaba aún estaba fuera de su alcance, pero ahora sabía que no estaba buscando en el lugar correcto. No estaba en los brazos de alguien más, ni en las palabras de un extraño. Estaba dentro de él, esperando pacientemente a que se diera cuenta de que siempre había estado allí, enterrado bajo capas de dolor y miedo. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, prometió que no se rendiría. Sabía que el camino sería largo, que habría días en los que querría volver a sus viejas costumbres. Pero también sabía que valía la pena intentarlo. Porque, al final, la búsqueda del amor perdido no era solo sobre encontrar el amor. Era sobre encontrarse a sí mismo. La doble cara del desdén. El desdén es una fuerza silenciosa, un veneno que se filtra en las relaciones y las corroe desde dentro. Para él, el desdén se había convertido en una segunda piel, una barrera que le permitía mantener el control y evitar el dolor del rechazo. Había perfeccionado el arte de mostrarse indiferente, de mantener a las personas a distancia con un comentario cortante o una actitud despectiva. Pero detrás de esa máscara de seguridad, se escondía una verdad más oscura. El desdén no era más que una forma de proteger su corazón roto. En cada interacción, se esforzaba por mostrar que no le importaba. Si alguien se acercaba demasiado, encontraba la manera de menospreciar sus esfuerzos, de recordarle a esa persona que nunca sería suficiente. No era un acto consciente de crueldad, era un mecanismo de defensa. Si lograba que los demás se sintieran pequeños, entonces él podría sentirse grande, aunque solo fuera por un momento. Pero en la soledad de la noche, cuando las luces se apagaban y no quedaban distracciones, ese vacío volvía a consumirlo. El desdén tenía dos caras. Por un lado, le daba poder. Le permitía controlar las situaciones, manipular a las personas y mantener una fachada de fortaleza.
pero, por otro lado, lo aislaba. Las personas que realmente querían acercarse a él terminaban alejándose, incapaces de soportar el muro de frialdad que interponía entre ellos. Y aunque se decía a sí mismo que no le importaba, que no necesitaba a nadie, la verdad era que cada partida le dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Había algo profundamente irónico en su comportamiento. Deseaba desesperadamente ser amado, pero su miedo al rechazo lo llevaba a sabotear cualquier posibilidad de conexión genuina. En lugar de permitir que las personas vieran su vulnerabilidad, las ahuyentaba con su sarcasmo y su actitud distante. Era un ciclo interminable de dolor autoinfligido, una espiral descendente que parecía no tener fin. El momento que marcó el inicio de su reflexión llegó de manera inesperada. Una noche, mientras estaba en un bar, se encontró con una mujer que no se dejó intimidar por su actitud. Era una presencia imponente, con una mirada que parecía atravesarlo. Mientras se lanzaba sus comentarios despectivos habituales, ella lo miraba con una mezcla de desafío y compasión. ¿Por qué tienes tanto miedo?, le preguntó de repente, con una franqueza que lo dejó sin palabras. Esa pregunta se quedó con él mucho después de que ella se hubiera ido. ¿Por qué tenía tanto miedo? Durante días, esa pregunta resonó en su mente, desafiándolo a enfrentarse a sus propios demonios. Sabía que su comportamiento era una forma de protegerse, ¿pero de qué exactamente? ¿Del rechazo? ¿Del abandono? ¿De la posibilidad de que, si se mostraba tal como era, nadie lo aceptaría? Comenzó a recordar momentos de su infancia, buscando las raíces de su miedo. Volvió a la noche en que su madre lo dejó, al frío de la cuna y al vacío que había sentido desde entonces. Recordó cómo su abuela había intentado consolarlo, pero nunca había podido llenar ese vacío. Y recordó cómo, a medida que crecía, había aprendido a esconder su dolor detrás de una máscara de indiferencia. Esa máscara había sido su salvación, pero también su prisión. Le había permitido sobrevivir en un mundo que le parecía hostil, pero al mismo tiempo lo había mantenido atrapado en un ciclo de aislamiento y autodestrucción. Ahora, por primera vez, comenzaba a cuestionarla. ¿Era realmente necesario seguir fingiendo que no le importaba? ¿O había llegado el momento de mostrarse tal como era, con todas sus imperfecciones? La respuesta no llegó de inmediato. Era un proceso lento, una lucha interna que requería enfrentarse a sus miedos más profundos. Pero poco a poco, comenzó a darse cuenta de algo importante: el desdén no era una solución, sino un síntoma. No era una señal de fortaleza, sino de miedo. Y si quería romper el ciclo, tendría que encontrar una manera de enfrentarse a ese miedo directamente. Con el tiempo, comenzó a experimentar con la vulnerabilidad. Al principio, fue aterrador. Mostrar sus emociones, admitir sus inseguridades, permitir que las personas lo vieran tal como era, todo ello le parecía un salto al vacío. Pero para su sorpresa, descubrió que no era tan aterrador como había imaginado. Aunque algunas personas lo rechazaron, otras lo aceptaron con los brazos abiertos. Y cada pequeña victoria le dio la confianza para seguir adelante. El desdén seguía siendo una parte de él, una sombra que aparecía en los momentos de duda. Pero ya no era su único recurso. Ahora sabía que había otras formas de relacionarse, formas que no implicaban alejar a las personas ni esconderse detrás de una máscara. Y aunque el camino hacia la sanación aún era largo, al menos había dado el primer paso. Ese primer paso marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida, una etapa en la que el amor y la conexión ya no eran amenazas, sino posibilidades. Y aunque todavía tenía mucho que aprender, estaba dispuesto a intentarlo. Porque al final del día, había algo que había comenzado a comprender: el desdén puede protegerte, pero también puede destruirte. Y para él, ya era hora de dejarlo atrás. El dolor de ser incomprendido. El mundo puede ser un lugar solitario para aquellos cuya lucha interna no es visible. Él siempre había sentido que cargaba un peso invisible, una guerra interna que libraba en silencio, lejos de la mirada de los demás. Sin embargo, lo que más le dolía no era el peso de esa batalla, sino la manera en que los demás lo juzgaban sin intentar comprenderlo. A lo largo de su vida, había aprendido a soportar las miradas críticas, los susurros a sus espaldas y los juicios apresurados. Es un hombre malo, decían. No tiene remedio. Esas palabras eran como puñales que se clavaban en su corazón,
alimentando la idea de que, quizás, había algo intrínsecamente roto en él. Pero lo que nadie sabía era que detrás de cada acción que los demás condenaban, había una historia, un dolor que nunca se atrevió a compartir. Desde niño, había sentido esa desconexión. Mientras otros niños disfrutaban de la calidez del amor de sus padres, él había crecido bajo el cuidado de su abuela, una mujer fuerte pero distante, que lo crió como mejor pudo. Aunque agradecía sus esfuerzos, siempre sintió que algo faltaba. Nadie podía llenar el vacío que dejó su madre al marcharse. Ese vacío se convirtió en un pozo profundo dentro de él, un lugar oscuro donde guardaba su tristeza, su ira y su sensación de abandono. Cada vez que intentaba expresarse, se encontraba con incomprensión. Cuando era niño y lloraba por las noches, le decían que era un llorón, que debía ser fuerte. Cuando se rebelaba en la adolescencia, lo llamaban problemático, sin tratar de entender las razones detrás de su comportamiento. Y cuando creció y comenzó a refugiarse en su sarcasmo y su actitud distante, lo etiquetaron como arrogante y frío. La incomprensión no solo lo lastimaba, lo aislaba aún más. Había momentos en los que sentía que nadie veía el verdadero él, como si estuviera atrapado detrás de un cristal que distorsionaba su imagen. Las personas solo veían sus defectos, sus errores, pero nunca se detenían a mirar más allá, a intentar entender qué lo había llevado a actuar de esa manera. Ese aislamiento emocional lo llevó a convencerse de que el mundo no tenía espacio para alguien como él, alguien marcado por las cicatrices del pasado. Pero el dolor de ser incomprendido no era solo un peso que llevaba, también era un espejo que reflejaba sus propias dudas. A menudo se preguntaba si realmente era el monstruo que los demás veían en él. ¿Era cierto que no tenía remedio? ¿Que no merecía el amor ni el perdón? Estas preguntas lo atormentaban, alimentando su sensación de desamparo. El problema, pensaba, era que nadie se tomaba el tiempo de escuchar. Sus amigos, si es que podía llamarlos así, solo estaban allí para las fiestas y las risas, pero desaparecían cuando el ambiente se tornaba serio. Las mujeres que pasaron por su vida lo veían como un desafío, una figura enigmática que querían conquistar, pero ninguna se quedaba lo suficiente como para descubrir lo que realmente había en su interior. Y él, por miedo a ser rechazado, tampoco les daba la oportunidad de verlo completamente. Una noche, después de un día especialmente difícil, decidió salir a caminar. La ciudad estaba cubierta por una fina niebla, y las luces de los faroles creaban sombras que bailaban en las calles vacías. Mientras caminaba, se encontró a sí mismo reflexionando sobre sus relaciones. ¿Por qué era tan difícil para él abrirse? ¿Por qué parecía que, cada vez que lo intentaba, el mundo le daba la espalda? En su camino, encontró a un hombre mayor sentado en un banco. Era un anciano de mirada tranquila, que parecía estar inmerso en sus pensamientos. Algo en él lo llevó a detenerse y, de manera inesperada, se sentó a su lado. Pasaron varios minutos en silencio, hasta que el anciano habló. «Parece que llevas un gran peso en el corazón, hijo», dijo, con una voz cálida pero firme. Esa simple observación fue como una llave que abrió una puerta dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió visto. Sin saber por qué, comenzó a hablar, a compartir pequeños fragmentos de su historia. No dijo mucho, pero lo suficiente para que el anciano asintiera lentamente, como si entendiera cada palabra. «No es fácil cargar con el dolor de la incomprensión», dijo el hombre mayor, después de escucharlo. «Pero a veces, el problema no es que los demás no te entiendan, sino que tú no te has permitido entenderte a ti mismo. Si no te muestras tal como eres, ¿cómo esperas que alguien más lo haga?». Esas palabras lo golpearon con fuerza. Había pasado tanto tiempo construyendo barreras, protegiéndose del rechazo, que nunca se había detenido a considerar la posibilidad de que esas barreras también impedían que los demás lo comprendieran. ¿Cómo podían entenderlo si ni siquiera él estaba dispuesto a mostrar su verdadero yo? Esa noche, mientras regresaba a casa, algo cambió en él. No fue una transformación completa ni un momento de revelación absoluta, pero sí un primer paso. Comenzó a darse cuenta de que, aunque no podía cambiar el pasado ni las opiniones de los demás, sí podía cambiar la manera en que se enfrentaba al mundo. Quizás, solo quizás, el dolor de ser incomprendido podría convertirse en la chispa que lo llevara a buscar una vida más auténtica, una vida en la que se permitiera ser visto y, finalmente, comprendido. El juego de la venganza.
El pasado puede ser una prisión o un motor. Para él, era ambas cosas. Cada noche, los recuerdos de su madre marchándose llenaban su mente, como un eco persistente de abandono. Cada día, el resentimiento por el juicio constante de los demás se acumulaba, convirtiéndose en un torrente oscuro que pedía ser liberado. No sabía cómo expresar su dolor, cómo sacarlo de su interior de manera constructiva. Así, lentamente, la venganza se convirtió en su refugio, en su manera de gritarle al mundo que él también tenía poder, que no estaba dispuesto a seguir siendo una víctima. La venganza llegó a él como un juego, un tablero en el que él era el estratega. No era una venganza directa, agresiva o violenta, era más bien sutil, calculada, casi artística. Las mujeres, especialmente, se convirtieron en el blanco principal de su frustración y su necesidad de control. Si no puedo ser amado, tampoco dejaré que me amen de verdad, pensaba. Se convencía de que el mundo le debía algo, y cobraba esa deuda rompiendo corazones. Cada conquista era un movimiento en su tablero. Se acercaba a las mujeres con encanto, sabiendo exactamente qué decir para despertar su interés. Su sonrisa, sus palabras medidas, el aire de misterio que proyectaba, todo estaba diseñado para atraerlas. Pero lo que ellas no sabían era que, detrás de esa fachada seductora, había un hombre lleno de heridas, un hombre que no buscaba amor, sino reafirmar su poder sobre un mundo que lo había rechazado tantas veces. El problema era que estas mujeres no eran solo víctimas, también eran personas con sueños, esperanzas y sentimientos. Al principio, su juego le daba una satisfacción superficial. Verlas enamorarse, creer en él, confiar en él, y luego observar cómo esa confianza se desmoronaba cuando él decidía alejarse, lo hacía sentir invencible. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que esa satisfacción era efímera. Por cada corazón que rompía, su propio vacío interno se hacía más grande. Una noche, mientras observaba a una de sus conquistas llorar después de descubrir que él no planeaba quedarse, algo dentro de él se quebró. No era culpa ni arrepentimiento, al menos no en ese momento. Era una profunda sensación de desconexión. Se dio cuenta de que, aunque había ganado el juego, no sentía nada. Su victoria no le daba la paz que buscaba. Más bien, lo hacía sentirse más perdido, más aislado de lo que nunca había estado. Fue entonces cuando empezó a cuestionar sus motivos. ¿Por qué necesitaba herir a los demás para sentirse mejor? ¿Realmente estaba cobrando una deuda o simplemente perpetuando el dolor que había sentido toda su vida? La imagen de su madre abandonándolo volvió a su mente, como siempre lo hacía, pero esta vez algo era diferente. Se dio cuenta de que, al lastimar a las mujeres que pasaban por su vida, estaba castigándola a ella, o al menos eso creía. Pero su madre ya no estaba, ella no veía sus victorias. ¿Qué sentido tenía entonces? A medida que estas preguntas lo consumían, comenzó a recordar las palabras del anciano en el parque: si no te muestras tal como eres, ¿cómo esperas que alguien más lo haga? Se dio cuenta de que su juego de venganza no era solo una manera de lidiar con su dolor, sino también una forma de esconderse. Al controlar la narrativa, al ser él quien abandonaba primero, evitaba la posibilidad de ser rechazado, de revivir el trauma de su infancia. Sin embargo, reconocer esto no hizo que su necesidad de venganza desapareciera de inmediato. Había construido su identidad alrededor de ese juego, y dejarlo atrás significaba enfrentarse a un vacío que lo aterraba. Pero una parte de él comenzó a anhelar algo más. Empezó a preguntarse si era posible vivir de una manera diferente, si podía aprender a confiar en los demás y, más importante aún, a confiar en sí mismo. El camino hacia esa transformación no era claro. Todavía se sentía atrapado en sus patrones, incapaz de romperlos completamente. Pero al menos ahora era consciente de ellos. Y esa conciencia, aunque dolorosa, era un primer paso. La venganza ya no se sentía como un juego, se sentía como una carga. Y mientras caminaba por las calles esa noche, bajo un cielo cubierto de nubes que reflejaban las luces de la ciudad, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No sabía cómo ni cuándo, pero empezó a creer que podía haber una manera de reconstruirse, de encontrar algo más allá del dolor y el resentimiento. Tal vez, pensó, el verdadero juego no era destruir, sino aprender a sanar. El rostro de la soledad.
La soledad no siempre llega con el silencio de una habitación vacía o la ausencia de personas a tu alrededor. A veces, la soledad se manifiesta como una sensación persistente, un vacío que no desaparece incluso en medio de una multitud. Para él, esa soledad había sido una compañera constante, tan familiar que apenas recordaba un tiempo en el que no estuviera presente. Pero ahora, en este punto de su vida, ese sentimiento comenzaba a cambiar de forma, a mostrarse como un espejo que reflejaba lo que él siempre había tratado de ignorar, el rostro de su propio aislamiento. Había construido una vida rodeada de personas que lo admiraban o lo deseaban, pero no había nadie que realmente lo conociera. Las relaciones que formaba, breves e intensas, eran como fuegos artificiales, brillantes por un momento, pero rápidamente desaparecían en la oscuridad. Y aunque él era quien solía apagar esas llamas, no podía negar que, con cada partida, la sombra de la soledad se hacía más grande. Una noche, mientras caminaba por su apartamento desordenado, tropezó con una pila de cartas viejas que su abuela le había escrito cuando era niño. Cartas que, en su momento, no había valorado, pero que ahora parecían contener un eco de algo que había perdido. Tomó una al azar y comenzó a leerla. Mi niño querido, sé que a veces el mundo parece frío y difícil, pero quiero que recuerdes que siempre habrá un lugar para ti en mi corazón. No importa cuánto crezcas o cuán lejos estés, yo siempre estaré aquí, esperando que encuentres tu camino. Las palabras de su abuela lo atravesaron como un cuchillo. Recordó su rostro, su voz áspera pero llena de calidez, y el esfuerzo que había hecho para darle un hogar a pesar de las circunstancias. Sin embargo, también recordó cómo había rechazado ese amor, convencido de que nunca sería suficiente para llenar el vacío que su madre había dejado. Esa noche, las memorias lo inundaron. Recordó los momentos en los que se había sentido abandonado, no solo por su madre, sino también por un mundo que parecía incapaz de entenderlo. Pero también recordó los momentos en los que había elegido alejarse, en los que su miedo al rechazo lo había llevado a construir muros en lugar de puentes. El rostro de la soledad no era solo el de las personas que lo habían dejado, también era el suyo propio. Era el rostro de un niño que había aprendido a cerrar su corazón para protegerse del dolor, pero que, en ese proceso, también se había cerrado al amor y a la conexión. Se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo culpando a los demás por su aislamiento que nunca se había detenido a mirar hacia adentro. ¿Cuántas veces había rechazado una mano extendida porque temía que lo lastimaran? ¿Cuántas veces había elegido el sarcasmo y la indiferencia en lugar de la vulnerabilidad? La soledad, pensó, no era solo una circunstancia, era una elección. Una elección que había hecho una y otra vez, a menudo sin darse cuenta. Pero ahora que veía el rostro de esa elección con claridad, no podía evitar preguntarse si era demasiado tarde para cambiar. Decidió salir a caminar. La ciudad, como siempre, estaba llena de movimiento, de luces y sonidos que creaban una ilusión de vida constante. Pero mientras observaba a las personas pasar, se dio cuenta de que muchos de ellos probablemente llevaban su propia soledad, oculta detrás de sonrisas o conversaciones superficiales. Se detuvo en un parque y se sentó en un banco, observando cómo una madre jugaba con su hija pequeña. La risa de la niña resonaba en el aire, pura y sin preocupaciones. Por un momento, se permitió imaginar cómo habría sido su vida si su madre no se hubiera ido. ¿Habría conocido esa misma alegría? ¿Habría aprendido a confiar, a amar, a abrirse al mundo? Pero pronto descartó esos pensamientos. No podía cambiar el pasado, por mucho que lo deseara. Lo único que podía hacer era decidir qué haría con el tiempo que le quedaba. La soledad, aunque dolorosa, también le ofrecía una oportunidad, la oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruirse desde cero, de aprender a ser una persona completa por sí mismo antes de buscar conexión con los demás. Esa noche, al regresar a su apartamento, tomó un papel y un bolígrafo y comenzó a escribir una carta. No era para su madre ni para nadie en particular, era para él mismo. Una carta en la que reconocía su dolor, su ira y su miedo, pero también su deseo de sanar. He pasado demasiado tiempo huyendo de mí mismo, tratando de llenar el vacío con cosas y personas que nunca podrían hacerlo. Pero ya no quiero correr. Quiero enfrentarme a mi soledad, mirarla a los ojos y descubrir qué puede enseñarme. Quiero aprender a estar en paz conmigo mismo, porque sé que solo entonces podré encontrar la paz con los demás. Cuando terminó de escribir,
sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo y lleno de obstáculos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que era posible. La soledad, pensó, no tenía por qué ser su enemiga. Podía ser su aliada, una guía hacia algo más profundo, algo más verdadero. Y así, con esa reflexión en mente, cerró los ojos, permitiéndose descansar. La noche seguía siendo oscura, pero en su corazón comenzaba a brillar una pequeña luz, la esperanza de que, algún día, podría encontrar una forma de ser completo, incluso en medio de su soledad. La larga espera. La vida, en su esencia, es un compendio de esperas. Se espera un amanecer tras una noche oscura, un respiro después del dolor, un abrazo tras una pelea, una palabra amable que sane las heridas del alma. Para él, la espera había sido una constante, una sombra alargada que lo acompañaba desde su niñez. Esperó por años a que su madre regresara, a que alguien lo entendiera, a que el amor llegara y se quedara. Pero, más que todo, había esperado encontrar paz consigo mismo. Las últimas semanas habían sido un torbellino emocional. Su enfrentamiento con la soledad había destapado viejas heridas, pero también había comenzado a ofrecerle un destello de algo que nunca antes había considerado, la posibilidad de cambio. No obstante, el cambio no llega rápido ni sin esfuerzo. Requiere paciencia, y paciencia era algo que nunca había aprendido a cultivar. El hombre que antes se refugiaba en su ira y desdén ahora se encontraba obligado a sentarse con sus emociones, a mirarlas de frente y entenderlas. Era un proceso doloroso, como desenterrar una raíz profundamente arraigada que había deformado el suelo a su alrededor. Cada día era una batalla interna, una mezcla de pequeños avances y retrocesos que lo dejaban exhausto pero determinado. Una tarde, mientras organizaba viejas pertenencias, encontró una fotografía de su madre. Era una imagen que nunca había querido mirar por más de unos segundos, pero ahora la sostuvo en sus manos por lo que pareció una eternidad. Su madre era joven, apenas una mujer, con una sonrisa que reflejaba tanto alegría como incertidumbre. Él nunca había tratado de comprenderla. En su mente, ella siempre había sido la villana de su historia, la que lo abandonó y lo condenó a una vida de carencias emocionales. Pero ahora, al mirarla detenidamente, se permitió considerar algo que nunca antes había cruzado por su mente. ¿Y si ella también había sido víctima de sus propias luchas? El mundo no es amable con las mujeres que se desvían del camino esperado, pensó. Tal vez su madre había cargado con su propia soledad, su propio dolor. Tal vez había huido no por falta de amor hacia él, sino por una incapacidad de enfrentarse a sus propias heridas. Esa idea no borraba el daño que había causado, pero añadía una nueva capa de comprensión a su historia. Con el tiempo, esa fotografía se convirtió en un objeto central de su proceso de sanación. La colocó en su mesa de noche, no como un recordatorio de lo que había perdido, sino como un símbolo de lo que quería entender. La espera también lo llevó a buscar nuevas formas de expresión. Comenzó a escribir en un diario, algo que nunca pensó que haría. Al principio, las palabras salían torpes y llenas de rabia, pero gradualmente se convirtieron en una exploración sincera de sus emociones. Escribir se convirtió en un acto de reconciliación consigo mismo, una forma de dar forma a las piezas desordenadas de su vida. Durante este tiempo, se dio cuenta de que su idea del amor había estado profundamente distorsionada. Siempre había buscado en otras personas algo que llenara sus vacíos, algo que lo completara. Pero ahora entendía que ningún ser humano podía cargar con esa responsabilidad. El amor, pensó, no era un acto de llenar, sino de compartir. Con esa comprensión, comenzó a reconstruir sus relaciones, aunque con cautela. Se acercó a viejos amigos a quienes había alejado con su actitud defensiva, y aunque no todos estaban dispuestos a darle una segunda oportunidad, algunos sí lo hicieron. Estas interacciones, aunque incómodas al principio, le enseñaron que la conexión humana no se basa en la perfección, sino en la vulnerabilidad. La espera también lo llevó a redescubrir su relación con su abuela. Ahora, en su vejez, ella representaba un recordatorio viviente de la resiliencia. La visitó más seguido, y en esas visitas se permitió ser un poco más honesto. Compartió con ella cosas que nunca había dicho en voz alta, y aunque no todas sus palabras encontraron respuestas, el simple acto de decirlas lo liberó.
Pero la espera más importante de todas era la que lo mantenía en un estado constante de anticipación, la espera de llegar a un lugar de aceptación. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero deseaba desesperadamente llegar a un punto en el que pudiera mirarlo sin sentir que lo definía. En una noche particularmente tranquila, mientras contemplaba el cielo desde su balcón, se dio cuenta de algo que lo sorprendió. La larga espera no era un estado de suspensión, como siempre había pensado. Era un viaje. Cada momento de introspección, cada lágrima derramada, cada pequeño paso hacia adelante formaba parte de ese viaje. El hombre que había comenzado esta travesía llena de ira y resentimiento ahora se encontraba en un lugar diferente. No estaba completo, ni mucho menos, pero estaba en camino. La espera ya no se sentía como un castigo, sino como una oportunidad. Una oportunidad para crecer, para aprender, para transformarse. Y aunque sabía que el camino aún era largo, por primera vez en su vida, no temía enfrentarlo. Porque entendía que, en el fondo, la espera no era más que el tiempo necesario para convertirse en la persona que siempre había querido ser. La historia presentada es un retrato íntimo de la condición humana, un testimonio de cómo las cicatrices del pasado pueden moldear nuestra identidad, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Desde el inicio, nos confronta con el impacto devastador del abandono, un acto que no solo fractura la infancia del protagonista, sino que define su forma de interpretar el amor, la confianza y la vida misma. La ausencia de la madre es más que un vacío físico, es un símbolo de desarraigo emocional, una herida abierta que nunca encontró el bálsamo del cierre. Crecer bajo el cuidado de una abuela, aunque lleno de bondad y sacrificio, no logra llenar el hueco de esa conexión primaria. La abuela es un pilar, pero no puede ser un reemplazo. Este detalle ilustra una verdad universal, la importancia de las primeras relaciones en nuestra capacidad de formar vínculos seguros y saludables en el futuro. El protagonista transita por la vida con una armadura de desprecio, incapaz de mostrar vulnerabilidad. Su rabia no es más que un grito de auxilio, una súplica enmascarada por el orgullo. Aquí se revela una profunda lección: el dolor no resuelto no desaparece, sino que se convierte en un veneno que contamina todas las áreas de la vida. El protagonista, al no enfrentar sus heridas, perpetúa un ciclo destructivo que lastima tanto a otros como a sí mismo. Sin embargo, a medida que avanza la historia, emerge un destello de esperanza. La espera, que al principio parece una condena, se transforma en una oportunidad de reflexión y crecimiento. A través de pequeños momentos de introspección, el protagonista empieza a desmantelar la coraza que lo mantenía aislado de los demás y, lo más importante, de sí mismo. Este proceso es doloroso y lento, pero necesario. Uno de los aspectos más conmovedores de la historia es el descubrimiento de que el perdón no es un acto hacia los demás, sino un regalo hacia uno mismo. Cuando el protagonista encuentra la fotografía de su madre, comienza a humanizarla, a verla no solo como la fuente de su dolor, sino como una persona con sus propios conflictos y limitaciones. Este cambio de perspectiva es liberador, porque le permite liberar parte de la carga emocional que ha llevado durante años. La escritura, que inicialmente es un refugio para la ira, se convierte en un medio de reconciliación. Este detalle subraya el poder de las palabras como herramienta terapéutica. Expresar el dolor, ya sea en un diario, en una conversación o en cualquier forma creativa, permite que las emociones atrapadas encuentren una salida, aliviando el peso del alma. Otro aspecto significativo es la reevaluación de sus relaciones. Por mucho tiempo, el protagonista buscó en otras personas una solución a su vacío, una salvación que nunca llegaba. Al darse cuenta de que ninguna relación puede sanar una herida interna sin el trabajo personal, comienza a replantear su enfoque hacia el amor y la conexión humana. Este es un recordatorio poderoso de que el amor no es un parche para el dolor, sino una extensión de la paz interior. La relación con la abuela también ocupa un lugar especial en esta transformación. Aunque durante mucho tiempo la veía solo como un sustituto insuficiente de su madre, ahora la reconoce como una figura central en su historia de resiliencia. Este reconocimiento es un acto de gratitud, y la gratitud, como se revela en esta historia, es un paso clave hacia la sanación. Finalmente, la soledad, que siempre había percibido como una enemiga, se convierte en una maestra. A través de ella, aprende a convivir consigo mismo, a enfrentar sus miedos y a reconciliarse con su pasado. Esta lección es fundamental,
porque nos recuerda que la soledad no siempre es un estado de abandono, puede ser un espacio de encuentro con nosotros mismos, un preludio al crecimiento. La historia en su conjunto es un viaje de autodescubrimiento y redención. Es un testimonio de que, aunque el dolor puede ser un punto de partida, no tiene por qué ser el destino final. Cada capítulo muestra que el cambio es posible, pero no sin esfuerzo ni sin enfrentar las sombras que llevamos dentro. La reflexión más profunda que deja esta historia es que el pasado no define nuestro futuro. Aunque las heridas de la infancia pueden moldear nuestra percepción inicial del mundo, siempre tenemos la capacidad de reescribir nuestra narrativa. No importa cuán profundas sean las cicatrices, siempre hay un camino hacia la luz. Ese camino, aunque lleno de tropiezos y dudas, vale cada paso. En esencia, la historia nos recuerda algo vital: no somos nuestras heridas. Somos lo que elegimos hacer con ellas. Y en esa elección, radica nuestra verdadera libertad. Preguntas y respuestas. 1. ¿Qué impacto tuvo el abandono de la madre en el protagonista? El abandono de la madre marcó profundamente al protagonista desde su infancia. Este acto dejó una herida emocional que se convirtió en el núcleo de su desconfianza, su rabia y su incapacidad para formar relaciones saludables. La ausencia materna no solo creó un vacío de amor, sino que también sembró en él un sentimiento de rechazo que lo llevó a creer que no era digno de afecto. 2. ¿Cómo influyó la abuela en la vida del protagonista? La abuela desempeñó un papel fundamental al asumir el cuidado del protagonista tras la partida de su madre. Aunque brindó estabilidad y cariño, su amor no pudo llenar completamente el vacío dejado por la figura materna. Su presencia fue un ancla en la vida del protagonista, pero también representó las limitaciones del afecto sustituto frente a las heridas emocionales profundas. 3. ¿Por qué el protagonista se comportaba de manera destructiva en sus relaciones? El protagonista usaba sus relaciones como un mecanismo de defensa para protegerse del miedo al rechazo. Su comportamiento destructivo era una forma inconsciente de evitar la intimidad y el compromiso, ya que temía revivir el dolor del abandono. La venganza y el control que ejercía sobre las mujeres en su vida reflejaban su lucha interna y su intento de llenar un vacío que ninguna relación podía sanar. 4. ¿Qué papel juega la escritura en la transformación del protagonista? La escritura se convierte en un medio terapéutico para el protagonista. Inicialmente, la utiliza como una válvula de escape para expresar su ira y frustración. Sin embargo, a medida que profundiza en sus pensamientos y emociones, descubre que escribir le permite confrontar su dolor, reflexionar sobre su pasado y encontrar un camino hacia la sanación y el perdón, tanto hacia los demás como hacia sí mismo. 5. ¿Cuál es el mensaje central de la historia? La historia enseña que aunque el pasado puede dejar cicatrices profundas, no define el futuro. El perdón, la introspección y la disposición a cambiar son herramientas poderosas para superar el dolor y encontrar la paz interior. Además, resalta la importancia de enfrentar los propios demonios en lugar de proyectarlos en los demás, mostrando que la verdadera redención comienza desde adentro. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.